de proteger al niño se trata. Hace un ratito te mostrábamos lo que pasó en Estados Unidos y cómo un sistema de protección que falló, que no se dio cuenta que ese padre exigía físicamente al niño hasta que termina muriendo. Y vamos a venir a la Argentina para contar un caso distinto. Una nena que tiene papás antivacunas. Y los papás antivacunas decidieron no completar el esquema obligatorio de vacunación. Esquema obligatorio de vacunación. Y ahí entra la justicia y la justicia dice: esta decisión no la podés tomar, el hijo no es tu propiedad, es un ser que el Estado debe proteger. Y más allá de tu postura, de lo que pienses, de lo que creas, hay un esquema obligatorio de vacunación. Y es justamente la justicia de Comodoro Rivadavia, de Chubut, la que obliga a esos padres a completar este esquema de vacunación. Es un tema polémico para algunos, pero que está bien claro. El esquema es obligatorio y todos los chicos tienen que estar protegidos, porque la vacuna actúa para proteger a ese chico y para proteger a terceros de una cadena de contagios. Y hay que recordar que hay enfermedades completas que desaparecieron gracias a la vacunación. Y también hay que recordar que por falta de vacunación han reaparecido enfermedades en niveles preocupantes, como el caso del sarampión, por ejemplo. Vamos a trabajar sobre esto. Javier Hermoso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Chicos, ¿cómo están? Nuevamente buenas tardes. Así es, le agradecemos al doctor Pablo Presa, que es médico pediatra, matrícula nacional número 97342. Y queríamos preguntarle a Pablo sobre la importancia, que es lo que comentaban ustedes allí en el piso, sobre la importancia de la vacunación en menores. Pablo, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por venir acá a un consultorio. Es fundamental utilizar las herramientas que uno tiene a mano y justamente el calendario de vacunación acá en la Argentina es muy amplio y tenemos un montón de enfermedades que son prevenibles y son previsibles con las vacunas. Así que es fundamental utilizar esas vacunas. Y son vacunas obligatorias, como bien lo dijeron, y son gratuitas. O sea que acá no pasa por una cuestión de costos que uno no puede tener accesibilidad a dichas vacunas. Y es fundamental que el Estado también actúe en estos casos cuando son los padres los que no quieren vacunar a sus hijos o son padres antivacuna. En general no hay movimientos tan grandes antivacunas, por suerte. Son casos aislados, pero esos casos uno necesita la presencia del Estado, fundamentalmente, aparte para hacer cumplir las leyes, porque son vacunas obligatorias y que están en el calendario y que se deben aplicar. Hay otras vacunas que no son obligatorias y se puede discutir, son buenas, son malas, sí, quiero, no quiero, puedo o no puedo. Pero estas vacunas son obligatorias y no hay mucho más discusión que aplicarlas. Doctor, repasemos cómo era antes, cuando no había estas vacunas. Yo debo ser la primera generación que le dieron la Sabin oral, digo, la poliomielitis. Vos me podrás ayudar más en la cantidad de enfermedades que antes eran comunes en los pibes y hoy ya casi no existen. Tal cual, hay un montón de, por ejemplo, la Sabin, hubo una gran epidemia de poliomielitis en el año 55, que ahora por suerte no hay. Hay un montón de enfermedades que son prevenibles, la triple viral, la viruela, acordate de la viruela. La viruela, exactamente. Ahora, una de las últimas que se incorporó al calendario es la vacuna de la varicela. Igualmente, con respecto a las vacunas, hay un montón de vacunas, pero la mejor vacuna es la que se aplica. Eso es fundamental, que nos quede eso como concepto. Y doctor, la mejor vacuna es la que podemos aplicar. ¿Le pasa a usted quizás sin dar nombres por supuesto, o ejemplos concretos, de que se tope por un lado la ciencia y por otro lado una creencia particular de un papá o de una mamá y ahí hay que decir, bueno, a ver, tu hijo no es tu propiedad, no es un objeto tuyo, es un ser que el Estado protege? Son muy pocos los casos, contados con los dedos de una mano, y a través de la persuasión y a través del convencimiento y la claridad de conceptos, de acá se van con la orden de la vacuna y vuelven vacunados, por suerte. Uno no tiene... uno no es dueño de su hijo y se tiene que hacer responsable de estas cosas. La verdad que no hay límites en todo, pero son vacunas obligatorias y hay consenso de organismos internacionales, organismos nacionales, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay un montón de entidades que están a favor y para incorporar una vacuna hay un montón
de eslabones que se tienen que dar y que uno está a favor, por suerte. ¿Sigue habiendo resistencia? O sea, ¿esto quedó después del COVID? La aplicación de vacunas ha bajado notablemente. Eso la verdad que es un problema que uno tiene que trabajar y de hecho trabaja día a día. No es por descreimiento con las vacunas, sino por un cansancio. Uno vino del COVID, que tenía que hablar sobre las vacunas de COVID, que había que aplicarlas, que no eran obligatorias. Ese es otro capítulo. Uno está a favor de dar las vacunas, pero no eran obligatorias. Había un montón de otras excusas o fundamentos. Y en realidad ha bajado y tiene que haber mucha más publicidad, y mucha más promoción y campañas. Y saber que la vacuna de la gripe, por ejemplo, que estamos en época estacional para aplicar la vacuna, entre los 6 meses y los 65 años es obligatoria. Eso es importante. En menores de 2 años y en mayores de 65 años, para que quede claro, es obligatoria. Entre 2 y 65 es obligatoria si uno tiene alguna comorbilidad o alguna enfermedad. Bueno, y se puede aplicar. Esto es importante, lo estamos haciendo nosotros como parte de nuestro contenido, pero también es importante que esto sea una campaña del Estado. Como antes escuchabas, la vacunación, momento de vacunarse por la gripe. Pero el gobierno tiene una posición ambigua. Este gobierno tiene una posición ambigua respecto a las vacunas porque buena parte de su elenco ha sido en su momento casi antivacuna en los tiempos del COVID. Doctor... Con respecto, yo además trabajo en un hospital público del gobierno de la ciudad y la indicación es bien clara. La vacuna es obligatoria y hay campañas. Capaz que tiene que haber un poquito más de notoriedad, pero la decisión es bien clara que hay que vacunar a la gente. Y aparte, es parte de... ¿Vos mandás a tus chicos al colegio? Tiene que estar el calendario completo. No hay manera de que pueda estudiar si no. Tal cual, para los colegios, para los clubes, hay un montón de situaciones que le piden el carnet actualizado y bueno, y hay que cumplirlo. Y aparte por una cuestión de conciencia social. Uno vacuna a su hijo y también por efecto rebaño puede estar vacunando de otra manera a otros pacientes. Es lo que explicaba, no es solo por la persona que recibe la vacuna, sino que es algo comunitario también. Doctor, muchas gracias por estos minutos hablando de este tema. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Javier Hermoso, también. Y se conoció hoy un fallo que obliga a las prepagas a devolver el dinero que cobraron, el dinero de diferencia, respecto de la nueva escala que dispuso el gobierno. Recuerden, las prepagas habían subido una cantidad de dinero, el gobierno dijo, no, solamente pueden subir más o menos la indexación, la inflación acumulada. Hay una diferencia de dinero. Un fallo acaba de decir Carlos que las prepagas tienen que devolver ese dinero. Tercer y creo yo definitivo actor que se suma a este conflicto por las prepagas, por el aumento de las cuotas de las prepagas. El juez en lo civil y comercial número 3, Juan Rafael Estinco, decidió hoy que las cuotas de las prepagas tienen que volver al nivel del 1 de diciembre, primera cuestión, y segunda decisión, que para indexar las cuotas solo pueden tomar la inflación. Entonces, los valores vuelven al 1 de diciembre. Y de ahí en adelante, a abril y a mayo, solo la inflación, solo el IPC. Claro, pero alguna prepaga va a apelar. Se supone que no. La información que estaba circulando esta tarde es que esto ya es definitivo.